Bueno, pues estamos siguiendo cerca este tema de Operación Acordeón. Algunos le hemos llamado un escándalo, otros una vergüenza. En fin, estamos frente a una circunstancia bastante delicada de la cual hablaron los consejeros electorales del INE. El día de ayer le decíamos que habría y la hubo una sesión de los consejeros electorales del INE frente a este panorama que tenemos y el desafío que tiene la autoridad electoral y el país entero sobre la elección del próximo domingo, 1 de junio. Ya le adelantamos que tendremos una transmisión especial. Lo invitamos a nuestro portal aristeguinoticias.com, a las estaciones de amplitud modulada de Radio Centro que estarán transmitiendo este programa especial del domingo con motivo de estas elecciones. Y sobre lo que pasó ayer entre los consejeros electorales y lo que resolvieron y lo que se está viendo en este horizonte de cosas para México en materia de una elección, la primera elección judicial en donde se van a elegir a ministros, magistrados y jueces, pues hemos contactado a Jaime Rivera, que es consejero electoral, para hablar de todo esto. Te aprecio mucho, Jaime, que podamos conversar. Pues empecemos con lo de ayer, con la sesión de ayer y qué tipo de cosas se dijeron y se resolvieron. Bienvenido al programa y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen, me da mucho gusto saludarte, a tu auditorio, y estoy a tus órdenes. Gracias, Jaime. Bueno, te pregunto, en pocas palabras, ¿en dónde estamos parados con esta elección del próximo domingo? ¿Cuáles son los temas principales? Empecemos hablando de la propia autoridad de la que formas parte. Dividiría en dos partes. Primero, la organización de estas elecciones, aunque han sido muy complejas, en sí mismas son muy complicadas, se han tenido que tomar muchas decisiones sobre la marcha y algunas, se han aprobado algunas medidas indeseables, pero que en su momento en el colegiado consideramos inevitables. Pese a todo ello, todo está dispuesto para que este domingo estén instaladas las casillas para que los ciudadanos que así decidan ir a votar puedan encontrar su casilla y emitir sus votos. Por el otro lado, sí nos encontramos ante una situación, no sé si inédita, pero en un grado parece que superado a vicios de décadas atrás, pero de varias décadas atrás. En particular, lo que mencionas de el uso, producción, distribución y pues seguramente uso de acordeones que indican por quién votar. No solo indican cómo se debe votar, porque se trata efectivamente de una forma inusual y más complicada que la que siempre se había usado, sino están indicando por qué candidatos o candidatas deben votar deben votar los ciudadanos que reciben este tipo de acordeones y que probablemente, y eso es algo que tendría que investigar la Fiscalía Electoral, probablemente se esté usando como método de coacción, de inducción eventualmente de compra de voto a través de dádidas o de amenazas. Dádivas, perdónenme. Sí. Bueno, a eso apunta claramente. Sí, es probable. No es fácil probarlo fehacientemente porque mucho de esto, precisamente por ser ilegal, se realiza hasta donde es posible en la sombra. El INE adoptó este acuerdo ya muy conocido y comentado de medidas cautelares con un carácter inhibitorio para advertir a quienes están orquestando estas acciones de distribución de guías de votación que incluyen por quiénes votar, están cometiendo presuntamente un delito y en todo caso otra serie de infracciones electorales que a los que podrían hacerse acreedores también a ciertas sanciones. La Fiscalía debería actuar y tiene facultades y medios más amplios que el INE para investigar y en su caso
perseguir delitos. El INE está advirtiendo que esto atenta contra la libertad del voto, sobre todo porque no se trata de cómo indicar que alguien vaya a votar, sino como le da, es ya como si le dieran las boletas marcadas. Y esto significa que quienes hacen eso están suplantando la voluntad del votante, porque ya le están le están indicando por quién votar. Es decir, ya no va a ser decisión del ciudadano con más o menos información o como sea con decisión propia, sino ya le indican cómo votar. Y eso ya es una intromisión muy directa sobre la voluntad ciudadana y está afectando la libertad del voto. Y si el voto no es libre, las elecciones quedan en duda en cuanto a su autenticidad. Con todo lo que vemos, ¿crees que ya está en riesgo la autenticidad de la elección del domingo? No podría adelantar un juicio sobre esto. Hay que ser cautelosos. Incluso podemos hacer un llamado a los ciudadanos que quieran acudir a votar a que lo hagan libremente. Inclusive si ya recibieron en sus manos esos acordeones que indican por quiénes votar, en un acto de libertad ciudadana, podrían desecharlos, literalmente desecharlos, e ir a votar en forma libre. Bueno, es todo un tema la elección misma. Como sabemos, Jaime Rivera, es un asunto muy complejo del que hemos aquí hablado ampliamente, pero déjame detenerme en lo que me parece es parte fundamental de lo que ocurre ayer. Por un lado, estamos viendo esto que algunos llamamos la operación acordeón, que claramente apunta a una conducta delictiva en términos electorales. Y por otro lado está el tema de un llamado a no votar que han hecho algunos. Y ahí vimos, por ejemplo, cómo la presidenta del INE equiparaba una cosa con la otra. Tanto es delito distribuir e inducir al voto de esta manera con los acordeones, tanto físicos como electrónicos y digitales, como el llamado a no votar. Jaime Rivera, ¿coincides con esta comparación, con este equiparamiento de una conducta y la otra? No, yo creo que no se puede equiparar una conducta como la coacción, compra del voto, que configuran delitos electorales y que están tipificados así por la Ley General en materia de delitos electorales, con una expresión ciudadana, opiniones privadas o públicas que pueden ser discutibles y se discuten mucho en realidad, que que opinan que no se debería votar. El primero se trata de un delito tipificado. El no votar no es un delito. Si bien en la Constitución el voto ciudadano se califica como un derecho y un deber, no hay ninguna ley reglamentaria que precise las condiciones de incumplimiento de este deber, ni que establezca una sanción. En México el voto no es obligatorio. Las opiniones que se dan sobre votar o no votar son discutibles si se están discutiendo, pero son solo opiniones. Jaime, es que aquí hay un punto importante, perdón que te interrumpa, porque la presidenta del INE dice que sí son delito, directamente. No sé si lo refiera a los días de veda electoral, aquí ya no se debe hacer promoción por determinados candidatos o partidos, que en este caso no hay. En este caso no, más bien el llamado a no votar. No votar. A mí me parece esto por lo menos discutible. En todo caso, sí hay alguna diferencia radical entre la comisión de un probable delito, sobre todo cuando hay detrás de esas acciones una maquinaria política poderosa. No creo que se pueda equiparar con opiniones en un sentido contrario a estas elecciones, que por lo demás no disponen de fuerza para imponer nada. En todo caso son llamados
y cada ciudadano decide su voto. Probablemente, y eso habría que analizarlo bien, confieso que no estoy seguro, si el opinar que no se deba votar estaría violando la veda electoral. Es probable que sí. Mira, aquí tengo sé que es un debate, ya está un debate abierto sobre el tema, que no es poca cosa en este momento, en estas horas, pero nos envía nuestro equipo de contenidos, gracias a Sebastián Barragán, que me manda este fragmento, está escuchando lo que estamos diciendo y me mandó el fragmento de la estenográfica donde se lee lo que dice la presidenta del INE. Dice: sin duda alguna, cito textual, estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho en sí mismo, dice Taddei, ya representa un reto para el Instituto Nacional, pero también lo es estar frente a quienes están invitando a no votar, a no participar. Eso también es un delito electoral. Yo diría que estamos ante varios retos y uno de ellos es el que se ha comentado mucho, y también el debate que hay sobre votar o no votar. El INE tiene el deber, y lo está haciendo, de convocar a la ciudadanía a votar y a disponer de todos los elementos técnicos, logísticos. Bueno, claro, no tienen alternativa ustedes, eso está clarísimo. Así es. Sí, bueno, aquí estamos en otro territorio. Estamos hablando de que desde la autoridad electoral se está mandando, por lo menos en voz de alguien, de la presidenta del INE, el mensaje de que es un delito llamar a no votar, de dar esta opinión. Hemos oído gente que dice que no va a votar y da sus razones por las cuales no lo hará. Pero bueno, al final hay una discusión sobre el tema de si es o no delito esta opinión o llamado. Es discutible. Y creo que habrá que evaluarlo bien a la luz de no solo de las normas explícitas, sino también del contexto. Sin duda. Bueno, déjame, Jaime Rivera, sé que vas corriendo y te aprecio mucho estos minutos, cerrar esta conversación volviendo al tema de la práctica que tú dices con toda razón. Son cosas que pudimos haber visto hace décadas, hace muchas décadas. Creímos haber logrado, en un proceso transicional tan complicado como el mexicano, pues establecer las reglas del juego que impedirían la inducción del voto de una manera masiva, de esta forma que lo estamos viendo a la luz del día. ¿Qué representa? Déjame pedirte, Jaime Rivera, más allá de tu calidad de consejero, que lo eres, por supuesto, tu reflexión general. ¿Qué representa toda esta elección y lo que estamos viendo? De entrada sí sorprende que después de prácticamente 30 años de estar viviendo elecciones democráticas, ocurran estas cosas. Yo sé que se hacen en forma oculta, pero sí hay indicios de que hay maquinarias políticas poderosas con muchos recursos, y esto por lo menos en los últimos 25 años, desde que el IFE adquirió plena autonomía, se había estado, y años anteriores también, se había estado erradicando del paisaje político de México. Me parece es muy preocupante, y yo creo que especialmente quienes impulsaron estas elecciones judiciales, controvertidas desde muchos puntos de vista y sobre los cuales, por mi propia condición de consejero, no me pronunció, pero estas elecciones, por primera vez se realizan, deberían llevar todo el cuidado para que fueran impecables, sobre todo desde las fuerzas políticas, que no tengan sombra de duda respecto a su autenticidad y su limpieza. Me parece lamentable que estas elecciones, con esas prácticas que ya se han comentado, la muy probable inducción del voto y quizás uso de recursos públicos, estén manchando estas elecciones. Creo que eso es más allá del resultado de estas elecciones. Creo que debería hacerse una reflexión muy seria sobre qué tienen que hacer todas las fuerzas políticas y quienes participamos en instituciones públicas relacionadas con las elecciones, qué tendría que hacerse para frenar esa espiral que está deteriorando
que está deteriorando la convivencia democrática y que puede dañar profundamente la democracia. México ha tenido en el pasado, en varios momentos, pactos importantes entre diversas fuerzas políticas que hicieron posible la transición democrática, y ha habido momentos decisivos. Recuerdo 1994, que era un momento, pues una situación muy crispada y llena de riesgos. Todas las fuerzas políticas se reunieron, tomaron acuerdos que fueron muy importantes para establecer las bases indispensables para la convivencia democrática. Creo que después de estas elecciones sería un momento de reflexión muy crítica, muy autocrítica y sobre todo con apertura para que el gobierno dialogue con la oposición y la oposición haga propuestas y esté dispuesto a pactar con el gobierno si el gobierno quiere pactar reglas que garanticen una competencia, en el caso de las elecciones, competencia equitativa, pero sobre todo un ambiente de convivencia democrática que empieza por el reconocimiento del pluralismo y de la legitimidad de los otros. Pues Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE, te aprecio mucho estos minutos y si no tienes inconveniente, sigamos hablando. Muy buenos días. Con mucho gusto, gracias. Gracias, Jaime Rivera, gracias. Pues ahí está una reflexión sobre en dónde estamos como país y todo esto que usted escuchó en la conversación con el consejero electoral. Y pues sí, vamos a ver qué tipo de cosa ocurre el próximo domingo en términos de la propia elección, de la jornada electoral, pero lo que está jugándose México es gigantesco. Estamos hablando de una circunstancia bastante grave y delicada de la que hemos hablado y hemos escuchado muchas voces. Hemos estado hablando aquí en este programa desde el minuto 1, desde que se concibió esa reforma a la Constitución promovida por López Obrador. Ya podemos discutir ampliamente las verdaderas motivaciones de esta reforma al Poder Judicial y ahora estamos en plena instrumentación de esa reforma, en donde la parte central tiene que ver con esto, con la elección misma vía un voto popular, que no sé si se puede realmente garantizar que esto vaya a ocurrir de tal manera con todo lo que estamos viendo, pero por sí misma la elección es un galimatías, es un desgarriate por lo que hemos podido observar al final de cuentas, incluso en términos organizativos, en términos de decisiones que ha tenido que tomar la propia autoridad electoral, como lo dijo Jaime Rivera hace unos instantes. La propia autoridad ha tenido que tomar medidas indeseables, fue la frase que utilizó, porque logísticamente tienen que hacer cosas para que esto fuera factible y tengamos lo que tendremos el próximo domingo. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero además del próximo domingo y de ver ese día cuántas personas decidieron participar, se ha comprometido la autoridad electoral a dar un aproximado. Habrá una muestra de casillas para que se pueda saber con esa muestra el porcentaje aproximado de las personas que decidan ir a votar. Veremos de qué porcentaje estamos hablando. Y este dato de esa noche, de ese día, pues va a ser muy relevante porque si pasan los días que van a pasar, 10, 12 días para que se vayan conociendo los resultados, pues entonces tendría que ser un porcentaje similar a lo que se dio la noche del 1 de junio con esta muestra y tener un primer dato duro de esta primera elección extraordinaria del Poder Judicial en México.